Epílogo. Para cuando Barbara Houghton aterrizó en Tánger a principios de agosto de aquel 1947, ya tenía sus hermosos caftanes en el vestidor, colgados de sus perchas. Sobre la mesa de Braggs Insurance Ltd. En la City londinense descansaba asimismo el detallado informe que yo misma les envié, 23 páginas mecanografiadas, dando cuenta cabal de todas las fortalezas y vulnerabilidades, las debilidades y los riesgos potenciales de Sidi Hosni. En función de aquellos datos se estableció la póliza que daba cobertura a las gemas de los Romanov. Supe que alcanzaron un acuerdo aceptable porque junto a una de mis creaciones en suntuosa seda india, la millonaria lució su tiara de esmeraldas en la fiesta de inauguración del Palacio de la Casbah. A ella acudimos Nick y yo juntos, gracias a Irabeline. Logré incluso una invitación para mi amigo Félix, a punto de derretirse de gozo. Quedó instaurada así una tradición que se prolongaría a lo largo de los años sobre las azoteas con vistas al mar y a los tejados de Tánger, y que mercaría una época. Por allí circularían celebridades, aristócratas y personajes mundanos al son de orquestas locales, o venidas de Nueva York, o desde donde las princesas se le antojase. ¿Qué más daba, si todo era cuestión de pagar un precio? Con la misma caprichosa naturalidad, haría traer a sí mismo en avión privado desde París elementos decorativos, adornos florales, centenares de cajas de champán y otras tentadoras suculencias. Los hoteles tangerinos se llenarían esos días de huéspedes procedentes de medio planeta. Las facturas serían después enviadas a nombre de Irabeline al palacio. La anfitriona siempre cubría generosamente los gastos de todos los desplazamientos. A menudo escuché después quejarse a la housekeeper del abuso desvergonzado que muchos hacían a la cuenta de la dadivosidad de Madame Houghton, sumando caprichos y antojos personales a esos dispendios. A lo largo de ese tiempo, en paralelo a un flujo variable de amigos, sirvientes y caraduras a los que lo mismo regalaba ostentosas joyas que retiraba el saludo, se sucedieron en la turbulenta vida de la rica heredera los matrimonios, los divorcios y amantes variopintos. Hasta 7 maridos encadenó, y a casi todos los llevó a Sidi Hosni. El cuarto fue un príncipe ruso arruinado, y el quinto el diplomático dominicano Porfirio Rubirosa, tan célebre por su simpático descaro como por sus atributos amatorios. Los reemplazaron un tenista de élite y un noble francés de capa caída con supuestas prioridades en Indonesia, entre los que pasaron por su corazón o su cama sin llegar a firmar contratos. Estuvieron un joven guitarrista errante, numerosos hombres anónimos a los que pagó por sus servicios e incluso el torero Ángel Teruel, al que persiguió por las plazas de media España cuando él era aún un veinteañero y ella superaba los 60. Estaba por entonces tan prematuramente decrépita que apenas podía moverse y a menudo tenía que llevarla en brazos. El alcoholismo, el abuso de sustancias y el insomnio, la depresión y los desórdenes alimentarios la asomaron al suicidio varias veces. Fracasó en esos intentos de acabar voluntariamente consigo misma, pero el tiempo la hizo cada vez más vulnerable. Falleció a los 66 años, consumida y sola en un hotel de Beverly Hills. De la fortuna inmensa que heredó en su niñez quedaba poco más de $30,000. Poco más de $3,000. Para entonces había unos años que había muerto su hijo, por lo que acreedores, ex esposos y supuestos herederos acudieron como buitres en busca de rapiña. Ni siquiera dejaron lo suficiente para que se cumpliera su última voluntad, ser enterrada en Tánger. La ciudad a la que los restos de Barbara Houghton nunca llegaron, a finales de los 60, no era ya por entonces la misma que ella había conocido, en cualquier caso. Mucho habría de cambiar el mundo con las siguientes décadas.
Ese mismo verano del 47 supuso el principio del fin del Imperio británico, la descomposición de la mayor épica de poderío universal que jamás vio la historia. Pero el vaivén de los tiempos, la emergencia de otras potencias, las aspiraciones de libertad y la propia conciencia interna alteraron el rumbo de las cosas. La Gran Bretaña, arruinada y exhausta, que emergió tras la Guerra Mundial, claudicó finalmente. El 15 de agosto de ese mismo año, mientras en Sidi Horny se preparaban las velas, los aperitivos y las alfombras para su puesta de largo, la India, la joya del imperio, obtuvo su independencia. Dos estados emergieron a partir de entonces, India y Pakistán, con un inicio sangriento. Otro tanto ocurriría en Palestina en los meses venideros. Nick y yo permanecimos atentos a las noticias con preocupación creciente. Al finales de noviembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución en favor de la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Nacía así el Estado de Israel, como era previsible. Los primeros recibieron la decisión con alborozo y los segundos la rechazaron en pleno. Y a Gran Bretaña a la vez le llegó el momento de quitarse de en medio, distanciándose del inicio de la guerra civil, que asoló la zona con un terror cada vez más brutal y cruento. En la madrugada del 14 al 15 de mayo de 1948 expiraría el mandato británico sobre Palestina, y tanto autoridades como fuerzas armadas abandonarían el territorio. El amargo conflicto árabe-israelí causaría muertos por decenas de miles y se prolongaría a lo largo de las décadas. Entretanto, en aquel Tánger pleno, dorado y bullente tras el fin de la Guerra Mundial, nadie anticipaba aún el efecto contagio. Pero sí, una especie de ola expansiva se acabó extendiendo y la reciente descolonización iniciada ese mismo año por el Imperio Británico generó réplicas en el resto del mundo, para que terminara oficialmente el control extranjero sobre Marruecos. Tan solo faltaban 9 años, pero en aquellos días ese horizonte aún no se contemplaba y en la próspera zona internacional seguían surgiendo oportunidades prometedoras, como si nunca fuese a llegar ese mañana indeseable. En paralelo a los acontecimientos históricos que llenaron la prensa, en nuestro entorno más próximo hubo también novedades perturbadoras. La primera sorpresa vino en barco desde Suazapón y trajo a dos protagonistas, mi padre y mi suegra. Ni siquiera avisaron con anticipación. Con los arrestos de unos insensatos jovenzuelos a pesar de sus edades, Olivia Bonner y Gonzalo Alvarado decidieron plantarse en Tánger para darme una doble noticia. Primero me comunicaron que había surgido la oferta tentadora de un comprador para quedarse con la casa de The Boltons. Después me anunciaron su decisión de casarse. Convencida de que nada serviría a mi opinión, silencié mis pareceres. Me tragué las cautelas y me limité a sentarlos en el Hotel Cecil, frente a la playa, y a organizarles después los trámites necesarios para formalizar su deseo. Discrepantes en religión, fue mi padre quien cedió caballeroso, acabando dando el sí quiero en la iglesia anglicana de St. Andrew frente a un grupo escueto de invitados. Víctor, Nick y yo, Candelaria y Félix, el vicario, el cónsul británico y Buckingham, el dueño del Fagrar, al piano. Ratificamos los votos con un almuerzo en la terraza del Hotel Villa de France. Ellos brindaron pletóricos y aunque lo disimulé, yo lo hice con un convencimiento escaso. En principio su idea era instalarse juntos en Madrid, pero ese retorno se fue retrasando. Con el paso de los días, extasiados con la grata vida del norte de África, incluso acabaron viendo casas en las que poder quedarse una larga temporada. Ninguno de los dos mostraba el menor interés por abandonar esa tierra templada, donde no había cartillas ni racionamiento, donde podían hablar en sus lenguas respectivas, leer la prensa de sus países y estar cerca del nieto que compartían ambos.
Para entonces Nick se había convertido para mí en alguien fundamental, el compañero que aportó luz y complicidad a mi existencia. Sus idas y venidas de Gibraltar a Tánger eran constantes, un sinfín de cruces del estrecho para pasar conmigo todo el tiempo que le permitía su trabajo. Con tensión y mano izquierda, insistiendo y negociando, logró que Cora, su exmujer, consintiera que sus hijos pasasen con él un par de semanas. Conocimos así Víctor y yo a Paul y Ashton, y se tejieron entre nosotros hilos de verdadero afecto. Con los niños, divertidos y tostados por el sol, compartimos días de playa y excursiones del bosque diplomático, paseos al anochecer hasta la muralla del Boulevard y cenas en el jardín a base de limonada con hierbabuena y los sabrosos pinchitos de la matutera. Fuimos también varias veces a Tetuán a ver a mi madre, a la piscina del Parque Brooks, en cambio no volvimos nunca. El fin de agosto trajo la marcha de los niños de Nick, de Barbara Houghton y de montones de veraneantes, y al otro lado del Atlántico, sin embargo, no se escucharon esos días adioses, sino una bienvenida. Tras más de 2 meses de gira arco iris, Eva Perón acababa de regresar a Argentina, donde fue recibida con euforia. Había recorrido España con éxito fulgurante. En el resto de los países, Italia, Francia, Mónaco, Portugal y Suiza, la gloria fue más bien discreta, y en Londres nunca llegaron a recibirla los reyes a pesar de sus deseos febriles. A ojos de la opinión pública de su país, sin embargo, el viaje europeo al completo resultó un rotundo éxito. Nada se mencionó a las cancelaciones que se sucundieron fuera de la madre patria, ni de los rumores que corrieron a causa de algunos destinos del viaje. Incluso hubo lenguas insidiosas que difundieron el rumor de que pasó por Suiza para depositar millones en oscuras cuentas bancarias y que mantuvo en Montecarlo un romance con Aristóteles Onassis, gran amigo precisamente de Alberto Dodero, armadores ambos. Verdad o mentira, lo cierto fue que Evita retornó a su país reforzada en credibilidad e imagen. Lo que nadie sospechaba todavía era que el agotamiento que había sentido en algunas etapas del tour, el tono cerúleo de su piel y aquellos tobillos con tendencia a hincharse, que la sufrida Lilian Lagomarsino masajeaba por las noches, quizá fueran los tempranos inicios de algo tristemente grave. A los pocos días de su llegada a Buenos Aires, la Cámara de Diputados completaría la sanción de la ley que estableció el sufragio universal y la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres en la Argentina. Ella se había implicado con fervor en aquella causa. Poco después dirigiría a la masa que abarrotaba la Plaza de Mayo un discurso que arrancaría con las palabras «Mujeres de mi patria», y en el que habló de una larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas, incomprensiones, negaciones y justicia. En las fotografías que le tomaron quedó constancia de que ya no llevaba aquellos peinados frauduleros con los que paseó por España, ni los atuendos estridentes y barrocos que yo contemplé en sus actos públicos y en sus dependencias del Palacio del Pardo. Tras el regreso de Europa, Evita había decidido adoptar un estilo que la descargaba de excesos y la confería un empaque más favorecedor y solvente dentro de una sobria elegancia. En los periódicos, revistas de esos días que acabé viendo, me pareció reconocer un aire a mis trajes de Digby Morton, escuchándola gritar con aquella pasión desgarrada frente a miles de ciudadanos. Nadie había podido anticipar que faltaban menos de 5 años para su muerte. No llegaría a cumplir los 34, devorada por un cáncer de cuello de útero, pero activa y encendida hasta el final. Fue llorada por su pueblo en un monumental duelo que acabó con todas las flores del país y llenó a Argentina de lágrimas. Multitudinarias procesiones con antorchas, ceremoniosos honores y colas kilométricas para despedirla. Quedaría a partir de entonces convertida en un icono con defensores y detractores, capaz de levantar pasiones arrebatadas y odios furibundos a pesar del transcurrir del tiempo. Lo que ocurrió posteriormente con su cuerpo embalsado sería argumento para otra novela.
pero para que Evita muriera aún faltaban unos años, y mi preocupación esos días se mantenía en el presente, ya que el presente trajo también nuevas perspectivas en el horizonte. Gracias a mi relativa cercanía con el universo de Barbara Hutton, al igual que había ocurrido con la fiesta de la Asociación de la Prensa, se sacudieron las invitaciones a eventos diversos. A veces las aceptaba y a veces las rechazaba. Dependía del ánimo y el tiempo de encuentro, hasta que una noche de viernes, en una cena en una villa del Marchand, a la que asistimos Nick y yo, alguien dejó una propuesta sobre la mesa: poner en marcha una nueva emisora de radio. El fin de la contienda mundial había convertido el noroeste de África en uno de los grandes centros de comunicaciones del planeta, un puente de conexiones entre América y decenas de naciones en Europa. Usando antiguas infraestructuras militares o implantando nuevas construcciones, adelantos electrónicos y antenas entre los transmisores y los receptores comenzaban a fluir mensajes e ideas, propaganda e intrigas. La poderosa RCA norteamericana acababa de instalar una estación repetidora en el cercano cerro de Charf. Radio Tánger Internacional y Pan American Radio difundían ya sus programas, conviviendo con emisoras más modestas. Entre seriales, inocentes concursos, publicidad comercial y música en apariencia inocua, ya fuera en árabe o francés, inglés o español, el potencial de la radio para moldear opiniones seguía empujando. Con aquella propuesta despedimos el verano. Sin decir ni sí ni no, agarrados por la cintura regresamos camino hasta mi casa. Nick tenía la experiencia, yo el dinero que llegaría tras la venta de la casa de The Boltons. A ninguno de los dos nos gustaba la idea de emprender algo juntos. El mundo se preparaba por una guerra heladora, y por él necesariamente habríamos de transitar unos y otros, entre costuras o entre ondas.